continuación vamos a conocer las interpretaciones para la construcción de nuestra realidad personal y el significado de la sistémica y el pensamiento sistémico. Trabajaré esto a través de una serie de metáforas elaboradas inicialmente y originalmente por el profesor García Díaz en su libro que estamos siguiendo sobre pensamiento sistémico, una introducción. Las metáforas para la construcción de la realidad. Nosotros tenemos que ser conscientes que todo lo que observamos permanentemente lo analizamos, pero lo analizamos de manera separada. Como vemos aquí en la figura, podemos interpretar cómo se encuentran tres elementos, que lo que estamos es haciendo normalmente nosotros es observando cada uno por separado, y cada elemento de estos por separado nosotros lo vemos por partes. Yo observo, analizo, yo observo, analizo, yo observo, analizo, y casi siempre escojo un marco de referencia que es sobre una situación o un evento que yo quiero conocer, pero siempre delimito lo que yo quiero observar con ese marco de referencia. A ese marco de referencia entonces yo le llamo la totalidad. Después del observado, lo que yo hago es relacionar los elementos que están en comunes y comienzo a, digamos, a juntar lo observado con algunos criterios, y esos criterios son los que me van a permitir creer que estoy generando o que estoy transformando algún tipo de conocimiento. Eso que observamos y analizamos de manera separada, nosotros lo vamos comprendiendo como si fuera ya el conocimiento adquirido. Eso observado, con lo cual pegamos unos con otros, también creemos que es el conocimiento aprendido, y en especial el elemento con el cual nosotros pegamos se nos va convirtiendo en aquello que luego llamaremos los paradigmas, porque las asociaciones que vamos haciendo son como caminos que luego nos van a facilitar interpretar la realidad, y siempre vamos a tratar de volver sobre asociaciones similares o que nos funcionaron en alguna ocasión para volver a interpretar. Así es como vamos generando el conocimiento, pero el conocimiento está fragmentado. Luego pasamos a otra situación, volvemos a hacer el mismo proceso, miro, integro, pego, y de esta forma voy dando paqueticos, voy haciendo avances, pero paqueticos que le llamo a cada uno totalidad. Si ustedes ven la situación 2, también se encuentra enmarcada dentro de otro elemento, otro cuadro pues que he hecho o con el cual he interpretado, y creo estar listo cuando ya he trabajado la situación que he observado aquí. Creo estar listo para la siguiente condición, o para retornar a situaciones anteriores, o para generar lo que yo llamo construcción de avance o la ilusión de que estoy avanzando. Situación 1, un marco, la observo, la analizo y creo comprender. Situación 2, le coloco frontera, hago cortes, analizo, integro elementos, los pego y vuelvo y desarrollo un conocimiento. Esto es lo que normalmente nosotros vamos considerando y vamos haciendo un flujo. Y lo que vamos haciendo luego es pegando algunos de estos elementos que nos consideran en diferentes totalidades, que yo creo que es totalidad, entre otras. Esto es entre comillas, porque no es la totalidad como tal, yo creo que esto es la totalidad. Y simplemente son situaciones las cuales yo he marcado, he separado, pero luego genero esa sensación de estar conectado. Ese flujo, o que yo voy asignando ese flujo, donde ya lo que hago es ir cortando las fronteras de inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, y voy creyendo que voy creando es un flujo de conocimiento. Lo hago a través de esas conexiones, de las conexiones que establezco entre los elementos que he observado, creo que es la realidad. Por eso es que en pensamiento sistémico y en general nosotros podemos llegar a decir que el conocimiento es una suma de percepciones fragmentadas sobre supuestas totalidades referidas a situaciones. Nosotros, o nuestra mente, necesita generar algún tipo de compartimientos para poder trabajar, para poder operar, para poder interpretar, porque la realidad total es muchísimo más compleja y el cerebro no puede entrar a determinarlo de un solo golpe. Designamos fronteras y fragmentamos la realidad, pero al mismo tiempo vamos integrándola. Por eso esta metáfora 1 es como una cinta de los recuerdos. ¿De dónde sale la cinta de los recuerdos? Y de esta manera, de aquello de las películas de cine, ya no es digital sino cine anterior clásico, donde eran los carretos de la cinta que se llevaban
los cuadritos de las imágenes que iban fragmentando o que iban generando todo el corrido de la película. Esta primera metáfora que estamos viendo entonces es la cinta de los recuerdos, y esta sería la construcción de la cinta como tal, la totalidad de la cinta. Aquí vemos los pedacitos que he considerado como realidad, aquí tengo los elementos que he integrado, y a partir de esos elementos yo defino que todo lo que he observado y todo lo que está en la cinta es el pasado, y que lo que vendrá es el futuro. ¿Qué tan larga es la cinta de cada persona? ¿De qué va a depender la cantidad de fragmentos que tenga o no? O la capacidad fragmentaria que tenga o no. Algunos podrán tener una cinta más vacía que otros. O la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tanta densidad de fragmentos? O sea, ¿cuántos fragmentos por centímetro? Por ponerle alguna interpretación de densidad, ¿cuántos fragmentos por centímetro de recuerdo usted tiene en esa cinta? ¿Cuántas situaciones y experiencias o conocimientos usted ha integrado, o historia de registro y fragmentos de vida? Hay personas que tienen una gran habilidad para recordar, otros tienen una gran habilidad para olvidar, otros simplemente no tienen o no presentan este tipo de habilidades, tienen otras. La otra pregunta que yo me puedo hacer es cómo almaceno todo ese pasado, o cómo accedo a él. También, si yo almaceno, pues tengo que tener alguna forma de acceder o de entrada a ese pasado. Pero la pregunta que normalmente nosotros no podemos contestarnos es cómo accedo al futuro. Al futuro normalmente creemos que accedemos a través de algún tipo de adivinatorio o popular, en fin, pero al futuro, o tipo de estudio vía escenarios, pero al futuro normalmente nosotros no nos consideramos en capacidad por acceder. Y en especial, cómo en esa interpretación de futuro, cómo persisten paradigmas, ritmos que son los estilos de vida, y sobre todo la sensación de movimiento que le doy yo a la vida. Si la rentelizo, la vuelvo muy lenta o la vuelvo muy ágil, o en fin. De manera que la cinta de los recuerdos es una interpretación, una metáfora muy interesante para podernos llevar a este tipo de preguntas. Pero la otra condición para uno poder decir que la metáfora de la cinta de los recuerdos es interesante, la veremos más adelante cuando comencemos a desarrollar las conexiones. La metáfora 2 es la vida como un firmamento. En la vida como un firmamento, yo veo toda la vida como si fuera un grupo de estrellas que están en el firmamento, y cada estrella es un evento. Y yo lo que comienzo a hacer es conexiones, y voy haciendo mis propias constelaciones. A veces hay estrellas que reconozco, otras que no reconozco, otras que se mueven, pero normalmente el firmamento está pasando. Y el firmamento, por supuesto, todas las noches tenemos acceso a él. Algunos hablan que esta metáfora es muy interesante para aquello que le da acceso al conocimiento vía la noche, y la noche significa lo onírico, el sueño. Pero a través del firmamento yo puedo ir reconociendo figuras que me van guiando, figuras que en este caso son construcciones personales de elementos que yo voy considerando, conectando, y esas guías son esas conexiones que yo, a través de los sueños, por ejemplo, puedo llegar a considerar y tomar en cuenta para concluir y al día siguiente tener otro tipo de interpretación. Esta metáfora es poco usada. Son personas que son muy cercanas o sensibles a este tipo de interpretación, y personas que encuentran en su, digamos, el silencio de la noche, o entre comillas su inconsciencia a través del sueño, futuras condiciones o respuestas o conexiones que necesita para poder acceder al día siguiente a algún tipo de trabajo. La metáfora 3 es muy conocida, muy popular por todos, cantada en muchos discos populares, baladas, en fin, como también en mucho libro. Es la vida como un baúl de recuerdos. Usted tiene un baúl que está lleno de recuerdos, de objetos y cosas, en fin, y abre o no la tapa, accede o no a la tapa, y este es el acceso a esos recuerdos. Pero la pregunta que nos podemos hacer con un baúl es: ¿de qué tamaño es el baúl? Es la capacidad de esos recuerdos. Y lo segundo, ¿qué objetos están aquí integrados o usted ha seleccionado para guardar, que serían los indicados o lo que usted quiere? Por eso el baúl tiene esa connotación de que es algo muy fuerte, que guarda, tiene tapa, que usted accede, abre o cierra cuando usted necesita acceder a esos recuerdos, y además busca en su rebrujo y accede a esos recuerdos. La cuarta metáfora es la vida como un río.
La vida como un río es que usted va simplemente de río arriba, arriba abajo. Río arriba usted nació, río arriba es el origen, río arriba usted viene en este recorrido, las piedras son los obstáculos, en la vida a veces tiene flujos más rápidos, a veces tiene flujos más lentos, el remo es la ayuda, la conciencia, los valores, la ética con lo cual usted se ayuda a remar y pasar los obstáculos. La vida pasa simplemente y siempre estará fluyendo, el mensaje de fluir siempre está inmerso en esta metáfora. Y en el río usted simplemente va a parar es cuando llegue al océano. El océano es cuando usted se diluye en la eternidad o muere en este cuerpo, digámoslo así. La sistémica y el pensamiento sistémico tiene que ver con ese arte de conectar. Entonces en la metáfora 1 nosotros podemos ver o podemos tomar y aplicar ley sistémica, donde tomo la cinta de los recuerdos, como vemos aquí, cada uno de los elementos observados, y comienzo a conectar entre ellos. Pero miren cómo la cinta se va enroscando sobre sí misma. Quiere decir que acá es el origen y van pasando todas las situaciones que yo voy guardando, pero resulta que las situaciones pasadas pueden estar conectadas con las más cercanas, las situaciones más antiguas pueden estar conectadas con las más cercanas y haciendo cruces entre sí. Esto es el arte de la sistémica en lo que se refiere con la interpretación de la cinta de los recuerdos. No es tener unos recuerdos de vida sin estar conectados. Y resulta que aquí comienza a aparecer una interpretación muy interesante sobre el futuro. El futuro puede aparecer a partir de esos recuerdos que están conectados, es decir, que usted le da sentido al futuro en la medida que usted tiene conciencia sobre qué fue lo que conectó o qué es lo que está conectando, porque es lo que le va a marcar a usted una gran capacidad de poderse decir sí, es lo que la tendencia o en fin o las circunstancias o los conocimientos interconectados con los cuales yo percibo y puedo interpretar ese futuro que voy a tener. Lo largo o corto de las conexiones y lo fuerte o no de las conexiones también es una interpretación muy interesante para tener en cuenta en la sistémica. Estas conexiones, todas estas metáforas tienen una serie de consideraciones de conexiones y hay mucha productividad en las conexiones a medida en que haya más densidad de las mismas, es decir, la metáfora va a funcionar de manera más coherente en la medida que usted escoja una metáfora para crear pensamiento sistémico y usted comienza a hacer conexiones para poder establecer relaciones entre sí. El recuerdo lineal es el más común que nosotros siempre hacemos, pero recordar no significa conectar, o tener recuerdos lineales no significa normalmente tener conexiones sistémicas, significa simplemente que usted está conectando, y tener una buena memoria tampoco significa tener un buen pensamiento sistémico. Los recuerdos son susceptibles de ganar terreno o sacarle jugo, por decir algo así, en la medida en que usted tenga buenas conexiones y saber proyectar esas conexiones con unos supuestos o paradigmas donde usted es consciente de esos supuestos o paradigmas. Hay recuerdos identificales que unos son más fuertes que otros, que gobiernan o no la conexión y posiblemente en el futuro son los que van a marcar un mayor sentido. Por eso el futuro en nosotros relacionado con el pensamiento sistémico no es un cheque en blanco, no es algo que llegará o no dependiendo de una voluntad externa o que Dios proveerá o algún pensamiento por el estilo, sino que tenemos que ser conscientes o apropiarlo. Esta es la otra interpretación de la sistémica con respecto al observado. Dejar los recuerdos sin conexiones, simplemente estoy en un registro, eventos de vida, pero no estoy haciendo mayor abstracción y provecho de todo lo que yo voy viviendo en términos de conexiones, a través de conexiones, en términos de los eventos que vivo. Por eso el futuro no se puede llegar a esperar, no se queda en una espera simplemente vacía, sino usted tiene que comenzar a operarlo a través de las conexiones que puede establecer del pasado. Por eso la vida o la realidad tiene que ir más allá de una interpretación lineal, y para eso está el pensamiento sistémico. La interpretación sistémica de la realidad nos permite establecer muchos medios de conexiones o formas de conexiones para poder establecer esos futuros posibles que yo pueda tener. La profundidad de los recuerdos, la capacidad de los eventos de conexión y pasados y la densidad de conexión me va a permitir una
modelación y capacidad de poder interpretar qué es lo que está ocurriendo, y por eso a esta posibilidad se le llama el banco de conexiones o los modelos de conexiones que yo puedo establecer. En la medida en que yo frecuentemente o permanentemente esté haciendo modelos de conexión y bancos de conexiones, voy a tener una mejor salud sistémica y aprovechamiento de los eventos de vida, y de ahí proyectar esos eventos futuros de vida como van a suceder. A estos bancos de conexiones, algunos los voy interpretando, los voy seleccionando y me van sirviendo para poder conectar mejor y poder activar el modelo de conexión para poder interpretar un futuro diferente o un futuro más rápido, y un futuro donde permanentemente estoy conectando para interpretar esa realidad de nuevo conectada. Bien, espero que hayan aprovechado o interpretado el desarrollo de este clip para interpretar o conocer lo que son las metáforas de la realidad en el pensamiento sistémico.